Era un martes por la noche, recuerdo perfectamente porque había preparado el mismo platillo que Esperanza, mi difunta esposa. Me hacía los martes, arroz con pollo y frijoles refritos. La cocina todavía olía a comino y cilantro cuando sonó el teléfono. Era como las 8:30, ya había oscurecido completamente. Al ver que era Paloma en el identificador, se me iluminó el corazón. Usted sabe cómo es eso cuando uno está solo. Cualquier llamada de los hijos es como un regalito del cielo. Contesté con mucho gusto. Hijita, ¿cómo estás, mi amor? Su voz sonaba alegre. Me contaba de Puerto Vallarta, de las reuniones de Sebastián, de lo hermoso que estaba el malecón. Yo la escuchaba sentado en mi sillón favorito, ese de piel café que Esperanza y yo compramos cuando se casó Paloma. Mientras hablaba, jugaba nerviosamente con los hilos sueltos del brazo del sillón. Es una manía que tengo desde que enviudé. Fue cuando mencioné lo del fogón que todo cambió. Le dije, así como quien no quiere la cosa, ayer se me olvidó apagar la hornilla después de hacer el café. Me di cuenta hasta en la noche. Ya estoy medio despistado, ¿verdad? Me reí para el asunto, pero por el silencio del otro lado supe que había metido la... Papá, me dijo con esa voz que ponía cuando era niña y me regañaba por algo. Alguien debería ir a visitarte más seguido para checar que estés bien. Yo inmediatamente cambié el tema porque no me gustó nada el tono. Le pregunté por el hotel, por la comida, por el clima, cualquier cosa para que no siguiera con esa plática. Nos despedimos como siempre. Te amo mucho, papá. Yo también te amo, mi niña preciosa. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, sintiendo ese vacío que siempre me daba después de sus llamadas. La casa se sentía más silenciosa, más grande, más vacía. Fue entonces cuando pasó lo que cambió mi vida para siempre. Estaba a punto de levantarme para lavar mi plato, cuando escuché la voz de Sebastián, clara como si estuviera en mi sala. ¿No colgaste bien? Mi corazón se detuvo. El teléfono seguía conectado. ¿Qué? Preguntó Paloma. El teléfono, no colgaste bien. Mira, la luz todavía está prendida. Yo me quedé paralizado, con el plato sucio en las manos, sin atreverme ni a respirar fuerte. Era como si mis pies se hubieran pegado al piso de cerámica. Ay, tienes razón, dijo Paloma, pero no colgó. En cambio, escuché cómo se sentaba, probablemente en la cama del hotel. Oye, lo que dijo de la estufa me preocupa. A mí también, respondió Sebastián, con esa voz fría que siempre me ponía nervioso. Se está poniendo peor, Paloma. Ya no puede vivir solo. Lo sé, lo sé. Creo que ya es hora. ¿Hora de qué? Preguntó Sebastián, aunque ya la respuesta. Del asilo. Ya hablamos de esto. Santa María Gardens tiene muy buenas referencias. Equipo médico las 24 horas. Ahí fue cuando se me cayó el plato. No literalmente, pero sentí como si se me hubiera caído toda la vida encima. Mi propia hija, mi única hija, planeando meterme a un asilo como si fuera un estorbo viejo. Está bien, siguió Sebastián, pero hay que pensar en lo práctico también. ¿Te refieres a la casa? Exactamente. Esa casa vale una fortuna ahorita, Paloma. Con este mercado tan caliente en Guadalajara, fácil sacamos 18 millones, tal vez hasta más. 18 millones. Mi casa. La casa que construí con estas manos para Esperanza, donde nacieron mis nietos que nunca vinieron a visitarme, donde enterré a mi perro capitán en el jardín trasero. ¿Tú crees 18 millones? Preguntó Paloma, y juro que la escuché hacer cuentas mentalmente. Mínimo, pero para venta rápida, podríamos pedirle a un agente que la ponga en 16 millones. Se va a vender en menos de una semana, te garantizo. 16 millones, repitió Paloma. Y entonces se rió. Se rió, reportero. Una risa que jamás le había escuchado, fría como el hielo. ¿Te imaginas? Mi papá no tiene ni idea de lo que tenemos planeado para él. Es lo mejor para todos. Él va a estar mejor cuidado. Nosotros vamos a poder comprarnos esa cala que tanto queremos y ya no va a ser una preocupación constante, murmuró Paloma. Sebastián, seamos honestos, ya se está volviendo una carga. Una carga. Mi hija me llamó una carga. Me senté despacio en el sillón, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando cómo destrozaban mi vida en 5 minutos de conversación casual. Afuera los grillos cantaban como todas las noches, el refrigerador hacía su ruidito, parecía exactamente igual, pero yo ya no era el mismo hombre que había contestado el teléfono media hora antes. ¿Pero sabe qué fue lo peor? No fue fue darme cuenta de que para ellos
Ya no era papá o suegro. Era un problema que había que resolver, un obstáculo entre ellos y mi dinero, como 10 minutos. No podía colgar, era como ver un accidente en la carretera, horrible, pero no puedes apartar. Siguieron hablando de los detalles, cuándo me lo iban a proponer, cómo me lo iban a vender como si fuera una vacación de lujo, hasta calcularon cuánto les iba a costar el asilo al mes. 80,000 pesos mensuales, dijo Sebastián, pero con la venta de la casa podemos pagar como 10 años por adelantado. Y nos sobraría para nuestra casa nueva, agregó Paloma, esa con vista al lago que vimos el mes pasado. 10 años. Habían calculado que yo me iba a morir en 10 años y ya habían gastado mi dinero mentalmente. Cuando por fin colgaron, me quedé ahí sentado en la oscuridad. No prendí las luces, no puse la televisión, nada. Solo me quedé ahí en mi sillón pensando en todo lo que había hecho por esa niña. ¿Sabe cuánto gasté en su educación? 860,000 pesos. Ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, porque ella quería lo mejor. Esperanza y yo nos apretamos el cinturón 5 años para pagarle esa escuela. Comíamos frijoles y arroz toda la semana, para que ella pudiera estudiar con los hijos de los ricos. Y su boda. Se ríe amargamente. 575,000 pesos. Un pinche disparate. Pero Esperanza me dijo, es nuestra única hija, Emilio, déjala que tenga la boda de sus sueños. La recepción fue en el Country Club San Isidro, 300 invitados, mariachi, banda, el vestido traído de París, todo para que se casara con un tipo que ahora me dice carga. Y después, cuando Sebastián perdió el trabajo, ¿adivine quién los recibió en su casa? 2 años vivieron con nosotros. 2 años sin pagar un peso de renta, comiendo mi comida, gastando mi luz, mi agua. Esperanza lavándole la ropa a Paloma como si tuviera 15 años otra vez. Esa noche me levanté como a las 3 de la mañana y caminé por toda la casa. Toqué las paredes que construí yo mismo, los pisos de duela que instalé tabla por tabla. Me paré en el jardín donde Esperanza sembró sus rosas, donde ella me esperaba todas las tardes con un cafecito cuando yo regresaba del trabajo. En el garaje todavía tengo mi caja de herramientas, la misma con la que construí esta casa hace 23 años. Cada martillazo, cada tornillo, cada gota de sudor, todo para hacer un hogar para mi familia. Y ahora mi familia quería venderlo con cualquier cosa. Y pensé, Emilio, eres ingeniero, has resuelto problemas toda tu vida. Esto también es un problema que se puede resolver. Fue ahí cuando decidí ir a ver a Rodrigo Vázquez. Lo conocía de cuando Esperanza estaba viva. Es el abogado que nos ayudó con los papeles de la casa, un hombre decente, de los pocos que quedan. Su oficina está en el centro, en uno de esos edificios viejos pero elegantes de la Avenida Juárez. Subí por las escaleras hasta el segundo piso, cada escalón más firme que el anterior. Para cuando toqué su puerta, ya sabía exactamente qué le iba a decir. Don Emilio, me dijo con esa sonrisa honesta que nunca cambia. Qué gusto verlo. ¿Cómo está? Siempre me acuerdo de doña Esperanza. Rodrigo, le dije, sin rodeos, necesito vender mi casa. Rápido. Se le cambió la cara inmediatamente. ¿Está todo bien? ¿Necesita dinero para algo? Necesito dinero para mi libertad. Y le conté todo. Toda la conversación que había escuchado. Todos los planes que tenían para mí. Todo. Rodrigo se quedó callado un rato largo, jugando con su pluma, mirando por la ventana hacia la... Finalmente me dijo, «Don Emilio, esa casa es completamente... Su hija no tiene ningún derecho legal sobre ella. Ninguno. Lo sé. Por eso la voy a vender antes de que se den cuenta. ¿Está seguro? Es una decisión muy grande. Rodrigo, tengo 72. ¿Cuánto tiempo cree que me queda? ¿10 años? ¿5? No voy a pasar lo que me resta de vida siendo un estorbo para nadie. Me explicó que con el mercado como estaba, podríamos vender la casa en menos de... Propiedades como la mía se estaban vendiendo al día siguiente de ponerlas en el mercado, muchas veces con ofertas por encima del precio pedido. Si está decidido, me dijo, puedo tener todos los contratos listos mañana. Le pagué su consulta ahí mismo, 3,600 pesos en efectivo. Cuando salí de su oficina, caminé por el centro histórico como si fuera la primera vez que lo vi. Las campanas de la catedral sonaban más claras, el sol se sentía más caliente en la cara, hasta el tráfico me parecía menos molesto.
Por primera vez en 2 años desde que murió Esperanza, me sentía vivo otra vez. Cuando le hablé, inmediatamente se interesó. «Don Emilio, propiedades como la suya son oro puro ahorita. ¿Podría hacer una evaluación mañana a las 3? Perfecto, le dije. Y colgué sintiéndome como cuando era joven y empezaba un proyecto nuevo en la constructora. Esa noche no dormí nada, pero no por nervios, por emoción. Me levanté a las 5 de la mañana y empecé a limpiar la casa como si la vida me fuera en ello. Esperanza siempre me decía que la casa era el reflejo del alma, así que mi alma tenía que brillar. Empecé cocina, lavando limpiando el horno organizando las especias que Esperanza coleccionaba. El olor a pinol y jabón foca me recordó a los domingos cuando ella preparaba la casa a las visitas. Después seguí con la sala. Sacudí cada objeto, acomodé los cojines del sofá, hasta le di aceite a mis muebles de madera, los cuadros que tenemos colgados, fotos de nuestra boda, de Paloma de niña, de las vacaciones en Acapulco, cuando todavía éramos una familia feliz. Los limpié uno por uno, aunque me doliera el corazón. El piso de duela que instalé yo mismo hace 23 años, lo enceré hasta que parecía espejo. Cada tabla la puse con mis propias manos, midiendo 2 veces, cortando una vez, como me enseñó mi padre. Son duelas de roble auténtico, no esas porquerías laminadas que... Cuando Carlos llegó puntual a las 3, yo ya estaba esperándolo en la puerta, vestido con mi camisa blanca planchada y mis pantalones de vestir. Tenía que causar buena impresión, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que todo saliera perfecto. «Órale», fue lo primero que dijo cuando entró. «Don Emilio, esta casa está padrísima». Se veía hermosa. Carlos caminó por cada cuarto como si fuera una galería de arte, tocando las paredes, admirando los acabados, fijándose en detalles que solo un buen agente nota. «Estos pisos están espectaculares», me dijo, agachándose a tocarlos. «¿Son originales?» «Los puse yo mismo», le respondí con orgullo. «Roble sólido, 3/4 de pulgada». «¿Y estos closets empotrados?» «También los hice yo. Cedro rojo del que ya no encuentras». Se quedó como 5 minutos nada más en la cocina, abriendo las alacenas, probando las llaves, viendo el estado de los electrodomésticos. Los gabinetes están en perfectas condiciones. La instalación eléctrica se ve nueva. ¿Y estos muebles de granito? Se volteó hacia mí con cara de sorpresa. ¿También los instaló usted? Mi compadre tenía una marmolería. Me consiguió las piedras al costo, pero el diseño y la instalación fue mía. Pero lo que más le gustó fue la ventana panorámica de la sala, esa que construí especialmente para Esperanza. Ella quería una ventana desde donde pudiera ver su jardín mientras cosía o leía. Le tomé las medidas exactas, era el marco a la medida, instalé todo yo mismo. «Don Emilio, el jardín, esta ventana es una obra de arte. ¿Ve cómo enmarca perfectamente las rosas? Esas rosas las plantó Esperanza el primer año que vivimos aquí. Rosas rojas que florecen 2 veces al año y que huelen a gloria. Ella las cuidaba como si fueran sus hijas, hablándoles, cantándoles, regañándolas cuando no crecían bien». Después de recorrer toda la casa, Carlos se sentó conmigo en la mesa del comedor para hacer números. Sacó su tableta. Me enseñó comparaciones con otras casas del área que se habían vendido recientemente. «Mire, don Emilio», me dijo señalando la pantalla, «esta casa de la calle Rosal se vendió el mes pasado en 15.3 millones. Tiene menos metros que la suya y no está ni cerca de... Esta otra de la calle Jacaranda, 16.5 millones, pero necesitaba remodelación completa». Hizo una pausa dramática. «Su casa está lista para habitarse inmediatamente. Tiene acabados de lujo, ubicación privilegiada. Yo la pondría en 16 millones de pesos. 16 millones. La misma cantidad que Paloma y Sebastián habían calculado, pero ahora era yo quien iba a quedarse. «Tengo un grupo de inversionistas», continuó Carlos, «que están buscando exactamente este tipo de propiedad. Pagan de contado, sin financiamiento, pueden cerrar en 10 días hábiles». «¿10 días?», le pregunté, tratando de que no se me notara la emoción. «10 días hábiles, o sea, 2 semanas naturales. ¿Le interesa?» «Me interesa», le dije inmediatamente. «¿Qué necesitamos hacer?» Carlos llamó a sus inversionistas ahí mismo, desde mi mesa del comedor.
Los puso en altavoz para que yo escuchara todo. Buenas tardes, habla Carlos Herrera. Tengo una propiedad que les va a encantar. Calle Magnolia, Colonia Americana, 220 metros cuadrados, construcción de lujo, listo para habitar. El tipo del otro lado lo interrumpió. ¿Cuánto piden? 16 millones. ¿Cuándo podemos verla? Mañana si quieren. Perfecto. Si está como la describes, procedemos inmediatamente. Colgó y me vio sonriendo. Don Emilio, creo que vamos a tener muy buenas noticias muy pronto. Me senté en mi mesa del comedor, la misma donde Esperanza y yo planeamos nuestro futuro cuando éramos jóvenes, la misma donde Paloma hacía su tarea cuando estaba en primaria, y leí cada línea de los documentos con la misma atención que ponía en mis proyectos de ingeniería. Precio, 16,000 pesos, pago de contado, cierre en 10 días hábiles, con la ventaja de que yo podía quedarme en la casa hasta 30 días después del cierre si necesitaba tiempo para mudarme. El notario me explicó cada cláusula, cada responsabilidad, cada derecho. Todo estaba perfectamente claro, perfectamente legal, perfectamente a mi favor. Firmé cada documento con la mano firme, cada letra de mi nombre escrita con la confianza de un hombre que finalmente había tomado el control de su destino. Cuando terminamos, Carlos me dijo, «Don Emilio, en mis 20 años como agente, nunca había visto una transacción tan limpia. Sus inversionistas van a estar muy contentos». Y yo también estaba contento. Por primera vez en 2 años, estaba completamente contento. Los siguientes días fueron un torbellino, pero de los buenos. Todos los días me levantaba con un propósito claro, prepararme para mi nueva vida. Lo primero que hice fue buscar dónde iba a vivir. No quería algo definitivo, un lugar donde pudiera ser feliz los años que me quedaran. Encontré el residencial Las Águilas, una comunidad para gente mayor con campo de golf, centro comunitario, jardines muy bien cuidados. Era exactamente el tipo de lugar del que Esperanza y yo hablábamos para cuando nos retirara. Fui a verlo un martes por la tarde. El conserje, don Ricardo, me recibió muy amable. Me enseñó las instalaciones. El apartamento que me gustó era sencillo pero cómodo. Una recámara, una sala pequeña, cocineta, baño completo. Lo más importante era la ventana que daba a los jardines, donde podía ver a los residentes jugando dominó bajo las jacarandas. ¿Cuándo podría estar disponible? La semana que viene, si quiere. Son 27,000 pesos mensuales, más 27,000 de depósito. Saqué mi cartera y le pagué ahí mismo, 54,000 pesos en efectivo. Apártenmelo, por favor. Don Ricardo se quedó sorprendido. ¿No quiere pensarlo? ¿Consultarlo con su familia? Mi familia, le dije sonriendo, va a estar muy ocupada cuando se enteren de que me mudé. También necesitaba un banco nuevo. El banco donde tenía mi cuenta de toda la vida quedaba muy cerca de mi casa, y no quería arriesgarme a que alguien me viera moviendo cantidades grandes de dinero. Encontré el Banco Comunitario de Guadalajara, un banco más pequeño pero con muy buena reputación en servicio personal. Fui a hablar con el gerente, Miguel Santana, un hombre ya mayor, de mi generación, que entendía la importancia de la discreción. «Don Emilio», me dijo después de escuchar mi situación, «aquí manejamos este tipo de cuentas seguido. Muchos señores de su edad prefieren tener sus finanzas en privado, lejos de complicaciones familiares». No me preguntó más detalles. Solo me dio los formularios para abrir una cuenta de inversión con acceso inmediato a los fondos. Cuando tenga listo su dinero, me llama y procedemos con la transferencia. Pero lo que más trabajo me costó fue decidir qué llevarme de la casa. 25 años de vida compartida con Esperanza no caben en una maleta, por más grande que sea. Empecé con lo esencial, la caja de joyas de Esperanza. No porque fueran muy valiosas, sino porque cada pulsera, cada anillo, tenía una historia. Su anillo de compromiso, el que tanto trabajo me costó comprar cuando ganaba una miseria en mi primer trabajo, los aretes de perlas que le regalé cuando nació Paloma, el reloj que le di en nuestro 10º aniversario, después las fotos, nuestra boda en la iglesia de San Francisco, con Esperanza hermosísima en su vestido blanco, que ella misma se hizo porque no teníamos dinero para comprarlo. Paloma de bebé, gordita y sonriente, sin saber que un día me iba a partir el corazón.
Las vacaciones en Puerto Vallarta, cuando cumplimos 20 años de casados. Los únicos viajes largos que nos pudimos permitir. También me llevé el libro que Esperanza estaba leyendo cuando se murió. Una novela romántica que tenía el separador todavía en la página 247. Nunca pude moverlo de ahí. Era como si parte de ella siguiera viva en esas páginas. Y por supuesto, su libro de recetas. Ahí estaban todos sus secretos. El mole que hacía para las fiestas, los chiles en nogada que preparaba cada septiembre, el pozole que me gustaba tanto. Tenía anotaciones en los márgenes con su letra chiquita y bonita. Emilio dice que le falta sal. A Paloma no le... Esta receta le gustó mucho a mi suegra. Los libros de recetas son como diarios, ¿verdad? Cada manchita de salsa, cada doblez en las páginas, cada nota al margen cuenta la historia de una familia. Pero lo que más me dolió empacar fueron las herramientas. Mi caja de herramientas roja que me regaló Esperanza cuando abrimos la caja. Ahí estaban mis llaves inglesas, mis desarmadores, mi nivel de burbuja, mi flexómetro gastado de tanto uso. Con esas herramientas construí esta casa, arreglé todo lo que se descompuso en 23 años, enseñé a Paloma a usar un martillo cuando tenía 8 años, pero no me las podía llevar. En un departamento pequeño no necesitaba tanta herramienta. Así que elegí solo las especiales, el martillo que usé para poner el primer clavo de la casa, el desarmador con el que arreglé la primera fuga de agua, la llave inglesa que heredé de mi papá. Lo que más me costó trabajo fue decidir qué hacer con la ropa de Esperanza. Seguía colgada en su lado del closet. Todavía olía un poquito a su perfume, sus vestidos de domingo, sus blusas de todos los días, sus zapatillas de estar en casa. Al final, decidí donar todo a la iglesia. Esperanza hubiera querido eso, para que alguien más las use con cariño, me dije, aunque se me quebró la voz al La semana pasó volando. Los inversionistas mandaron a sus inspectores que no encontraron un solo problema. La compañía de títulos investigó todos los papeles de propiedad sin encontrar ningún pendiente legal. Todo estaba saliendo perfecto. Y mientras tanto, Paloma me llamaba cada 2 días desde Puerto Vallarta, contándome de sus planes, de las reuniones de Sebastián, de lo bien que la estaban pasando. Cada vez que colgaba, yo sonreía pensando en la sorpresa que les tenía preparada. «Papá», me dijo en una de esas llamadas, «cuando regresemos tenemos una sorpresa muy especial para ti». «¿En serio, hijita? ¿Qué tipo de sorpresa?» «Es una sorpresa, papá. No te puedo decir, pero te va a encantar. Es como unas vacaciones, pero mejor. Vacaciones». Así le decía a la Sil. Ya me podía imaginar cómo me lo iban a vender. «Papá, encontramos un lugar padrísimo donde vas a estar súper bien cuidado, con doctores, enfermeras, actividades». «¿Y cuándo me van a dar esa sorpresa?», pregunté fingiendo emoción. «El viernes que regresemos. Sebastián ya tiene todo arreglado». «Perfecto». El viernes era exactamente el día que yo iba a cerrar la venta de la casa. Me desperté antes del amanecer. No por nervios, sino por emoción pura. Era como el día de mi boda o el día que nació Paloma. Una de esas fechas que sabes que van a dividir tu vida en un antes y un después. Me bañé con calma, me rasuré con cuidado, me puse mi mejor traje, el azul marino que usaba para horas especiales. Esperanza siempre me decía que me veía muy distinguido. Me puse su corbata favorita, la roja con rayitas doradas que me regaló en un cumpleaños. Desayuné tranquilo en mi cocina por un café negro, huevos revueltos, tortillas que calenté en el comal que Esperanza usaba todo. Cada mordida sabía a despedida, pero no triste, sabía a libertad. A las 9 llegué a la oficina de títulos de propiedad en la Avenida Américas. Era un edificio moderno, cristal y acero, muy diferente a las oficinas viejas donde arreglé los papeles de mi casa hace 23 años. Los tiempos habían cambiado, pero los contratos seguían siendo igual de importantes. Carlos ya estaba ahí esperándome con una sonrisa de oreja a oreja. «Don Emilio, este es su gran día. ¿Está listo?» «Más que listo. Nací listo para este día». Los inversionistas eran 3 señores, todos de traje y corbata, muy serios pero amables. Se presentaron como Roberto, Fernando y Alejandro, socios de una empresa de bienes raíces que compraba propiedades para remodelar y vender. «Don Emilio», me dijo Roberto, el que parecía ser el jefe, «queremos que sepa que vamos a cuidar muy bien su casa. Es una propiedad hermosa. Vamos a conservar todos los detalles originales».
Eso me dio mucho gusto. Me hubiera dolido saber que iban a destrozar lo que construí con tanto cariño. El notario, licenciado Pérez, nos explicó toda la documentación paso por paso. Escrituras, contratos de compraventa, certificados de libertad de gravamen, las bancarias. Todo perfectamente en orden. Don Emilio, me dijo el notario, esta casa es completamente suya. No tiene hipotecas, no tiene embargos, no tiene ningún problema legal. La venta es totalmente válida. Cuando llegó el momento de firmar, tomé mi pluma favorita, una Montblanc que me regaló la empresa cuando me jubilé, y escribí mi nombre en cada documento. Emilio Mendoza Ruiz. Cada letra era un paso hacia mi nueva vida. La transferencia bancaria se hizo inmediatamente. Roberto sacó su teléfono y en menos de 5 minutos confirmó que los 16,000 de pesos, menos gastos de cierre, estaban depositados en la cuenta temporal del notario. ¿A qué cuenta quiere que se transfiera el dinero, don Emilio?, me preguntó el licenciado. Le di los datos de mi nueva cuenta en el Banco Comunitario. Miguel Santana ya estaba esperando la transferencia. 15 minutos después, Miguel me llamó personalmente. Don Emilio, el dinero ya está en su cuenta. Bienvenido al banco. 16 millones de pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más dinero del que Paloma y Sebastián soñaban que yo pudiera controlar. Cuando salí de la oficina de títulos, me quedé parado en la banqueta bajo el sol de mediodía. Técnicamente, ya no tenía casa, pero por primera vez en años me sentía completamente en casa conmigo mismo. Don Emilio, me dijo, estrechándome la mano, 16 millones de pesos son una cantidad importante. ¿Ha pensado en opciones de inversión? Miguel, le dije, yo ya no tengo edad para andar arriesgando mi dinero. Quiero que esté seguro y disponible cuando lo necesite. Me explicó diferentes opciones. Cuentas de ahorro con intereses altos, certificados de depósito, fondos de inversión conservadores. Al final decidimos poner la mitad en una cuenta de ahorro que generaba buen interés, pero con acceso inmediato, y la otra mitad en inversiones muy seguras que me dieran ingresos mensuales. Con este esquema, me calculó Miguel, va a tener ingresos de aproximadamente 45,000 pesos mensuales, sin tocar el capital principal. 45,000 pesos al mes, más de lo que ganaba muchos meses cuando trabajaba. Podía vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Después fui a mi nueva casa a dejar mis maletas. Don Ricardo me recibió con las llaves y me enseñó otra vez el apartamento. Se veía diferente ahora que era mío, más acogedor, más lleno de posibilidades. ¿Necesita ayuda con algo, don Emilio?, me preguntó. Solo una cosa, ¿sabe si hay algún chavito por aquí que me pueda ayudar a cargar unas cajas mañana? Mi nieto viene los sábados. Por 500 pesos le ayuda con todo lo que necesite. Perfecto. Ya tenía resuelto el problema de la mudanza. Esa tarde regresé a mi casa por última vez como propietario. Era una sensación muy extraña caminar por los cuartos, sabiendo que ya no eran míos, pero también muy liberadora. Era como quitarse un traje que ya no te quedaba bien. Me senté en la sala a esperar. Paloma y Sebastián regresaban de Puerto Vallarta al día siguiente, y yo tenía que completar los toques finales de mi plan. Lo primero que hice fue buscar en Internet una cámara de vigilancia pequeña. Encontré una perfecta. Parecía un cargador de teléfono, tenía Wi-Fi, se activaba con movimiento, batería de 12 horas, y transmitía video en alta definición directamente a mi celular. La pedí por Internet con entrega urgente, pagando 2,700 pesos por el aparatito y 800 pesos más por la entrega en menos de 24 horas. Valía cada peso, porque iba a ser la estrella de mi venganza. También contraté un cerrajero de emergencia para que viniera al día siguiente temprano a cambiar todas las cerraduras. No quería que Paloma y Sebastián pudieran entrar a la casa con sus llaves cuando llegaran de su viaje. Y finalmente, la parte más importante, escribir la carta. Me senté en mi escritorio, el mismo donde hacía mis cálculos de ingeniería, donde pagaba las cuentas, donde Esperanza escribía las tarjetas de Navidad cada año. Saqué mi papel membretado y mi pluma favorita y empecé a escribir la carta más importante de mi vida. Querida Paloma y estimado Sebastián. Comencé
y durante las siguientes 2 horas escribí cada palabra con precisión quirúrgica, explicando exactamente lo que había escuchado, exactamente lo que había hecho y exactamente por qué lo había hecho. Era una carta sin insultos, sin groserías, sin emociones descontroladas. Era la carta de un ingeniero explicando cómo había resuelto un problema, fría, precisa y devastadora. Cuando terminé, la guardé en un sobre blanco, escribí sus nombres con mi mejor letra y la dejé lista para el gran momento. Esa noche dormí como un bebé. Por primera vez en 2 años no tuve pesadillas sobre esperanza, no me desperté pensando en mi soledad, no me pregunté qué iba a ser de mí. Ya sabía qué iba a ser de mí, iba a ser libre. El viernes amaneció perfecto. Cielo azul, sin una sola nube, como si hasta el clima quisiera cooperar con mi plan. Me levanté temprano, desayuné tranquilo y esperé al cerrajero que llegó puntual a las 8 de la mañana. Era un muchacho joven, trabajador, que no hizo preguntas innecesarias. Le expliqué que quería cambiar todas las cerraduras, la principal, la de atrás, la del garage. ¿Quiere las mismas?, me preguntó. No, quiero algo moderno, algo que mis llaves viejas definitivamente no puedan abrir. Se tardó como 2 horas, pero hizo un trabajo perfecto. Las cerraduras nuevas eran plateadas en lugar del bronce que había elegido Esperanza, más modernas, más mecánicas. Cuando las probé, sonaban diferente, más frías, definitivas. Le pagué sus 8,100 pesos en efectivo y le di propina extra por el buen trabajo. A mediodía llegó mi cámara. El repartidor me la entregó en una caja muy pequeña. Era increíble que algo tan chiquito fuera a ser tan importante para mi venganza. La instalé yo mismo siguiendo las instrucciones. Era más fácil de lo que pensé. Solo había que conectarla al wifi de la casa, descargar una aplicación en mi teléfono y posicionarla en el lugar perfecto. Después de varias pruebas, la puse en la mesa del recibidor, camuflada entre las cartas y revistas, apuntando directamente hacia la puerta principal. Desde ahí podía grabar a cualquiera que entrara, y el video se transmitía en tiempo real a mi celular. Hice varias pruebas caminando por la casa, y la calidad era perfecta. Podía ver cada detalle, escuchar cada sonido. Era como tener ojos en la casa, aun cuando ya no fuera mía. Después pegué mi carta en la puerta interior, exactamente a la altura de los ojos, donde sería imposible no verla. Usé cinta transparente en las 4 esquinas para que se viera. Importante. A las 3 de la tarde llegó el nieto de don Ricardo con su pick-up, un chavito de unos 17 años, fuerte y amable. Entre los dos cargamos mis maletas, las cajas con las cosas de Esperanza y mis pocas pertenencias. ¿Está seguro de que esto es todo, don Emilio?, me preguntó cuando subimos la última caja. Es todo lo que necesito, le respondí, y era verdad. Le di sus 500 pesos más 200 de propina y nos fuimos al residencial Las Águilas. El apartamento se veía perfecto con mis cosas, las fotos de Esperanza en la mesa de noche, sus joyas en la cómoda, nuestros libros en el pequeño librero. Por primera vez en años, tenía un hogar que era completamente mío, donde nadie me iba a decir qué hacer o dónde ir. Ahí estaban, en la pantalla de mi celular, el SUV negro de Sebastián, estacionándose en la entrada de mi ex casa. Paloma salió primero, se estiró como siempre hacía después de un viaje largo. Sebastián sacó las maletas de la cajuela, y los dos caminaron hacia la puerta principal con esa confianza de gente que cree que está llegando a casa. Paloma sacó sus llaves y trató de abrir. Vi perfectamente su cara de confusión cuando la llave no giraba. Lo intentó varias veces, revisó el llavero, lo intentó otra vez. Sebastián se acercó hasta ayudarle. Probó él también, y nada. Las cerraduras están diferentes, lo escuché decir por el audio de la cámara. Intentaron la puerta de atrás, pero tampoco funcionó. El control remoto del garage no respondía. Vi cómo se miraron uno al otro con esa cara de pánico que pone la gente cuando empieza a entender que algo está muy mal. Paloma trató de llamar al teléfono fijo de la casa, pero yo lo había desconectado 3 días antes. Se quedaba escuchando el tono que no contestaba nada. «Necesitamos el celular de tu papá», le dijo. «No tiene celular, tú sabes que nunca quiso uno». Fue ahí cuando se dieron cuenta de que estaban completamente desconectados de mí. Para ellos, yo era solo el viejo
que contestaba el teléfono fijo de la casa. Sin casa, sin teléfono fijo, yo simplemente no existía. Sebastián fue el primero en notar que las cerraduras eran completamente nuevas. Paloma, estas cerraduras son de este mes. Tu papá cambió las cerraduras. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella, pero ya se le estaba empezando a oír el nerviosismo en la voz. Fueron hasta la ventana de la cocina, la que yo había dejado sin seguro a propósito. Sebastián la abrió y ayudó a Paloma a entrar. Yo los veía perfectamente en la pantalla mientras entraban a mi ex cocina como ladrones en su propia película. Paloma abrió la puerta principal desde adentro y entraron formalmente. Fue entonces cuando vieron el sobre pegado en la puerta, blanco y perfecto, con sus nombres escritos en mi mejor letra. Se quedaron parados viéndolo como si fuera una bomba. Paloma lo despegó con manos temblorosas y lo abrió despacio. Los dos leyeron juntos, inclinando las cabezas hacia el papel. Vi el momento exacto cuando entendieron lo que... Sebastián fue el primero en reaccionar. ¿Vendió la casa?, gritó tan fuerte que se escuchó perfectamente en mi celular. Paloma se sentó en las escaleras de la entrada con la carta en las manos, leyéndola otra vez como si no pudiera creer lo que decía. 16 millones, murmuró. Se quedó con los 16 millones. Ese viejo bastardo nos vio la cara, explotó Sebastián. Todo este tiempo sabía lo que planeábamos y se estaba burlando de nosotros. Paloma empezó a llorar. No era llanto de tristeza, era llanto de coraje, de frustración. Su maquillaje se le corrió por las mejillas. Toda esa imagen perfecta de señora Bien se le destruyó en 5 minutos. 16 millones, Sebastián. Era nuestro futuro. Era nuestra casa en Chapala. Lo sé, le gritó él. Lo sé perfectamente. Y entonces empezaron a pelearse entre ellos, culpándose mutuamente. Sebastián le gritaba que había sido muy obvia en el teléfono, que debería haber sospechado algo. Paloma le gritaba que él había sido muy agresivo, que había hablado de mí como si fuera basura. Tú fuiste el que dijo que era una carga, le gritó. Pero tú fuiste la que se rió cuando dijiste que no tenía idea de nuestros planes. Fue entonces cuando Sebastián le confesó algo que yo no sabía. Había perdido el trabajo 6 meses atrás. No por reducción de personal como le había dicho a Paloma, sino por transacciones cuestionables. Básicamente lo corrieron por fraudulento. ¿Y yo qué?, gritó Paloma. ¿Has estado desempleado 6 meses y no me dijiste? No quería preocuparte. Pensé que iba a conseguir algo rápido, pero en el sector financiero ya nadie me quiere contratar. ¿Y cómo hemos estado pagando las cuentas? Con las tarjetas de crédito. Estamos endeudados hasta el cuello, Paloma. El dinero de la casa era nuestra única salvación. Paloma se quebró completamente. Se dio cuenta de que no solo había perdido la herencia, sino que su marido la había estado engañando, que estaban arruinados, que no tenían casa propia donde vivir. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó llorando. No sé, admitió Sebastián. Honestamente, no sé. Paloma se sentó en el piso de la sala, en el lugar exacto donde había estado mi sillón favorito, y lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Pero ya no era mi niña. Era una mujer adulta que había planeado traicionarme y ahora estaba pagando las consecuencias. Sebastián pateó la pared de la cocina, esa que yo había construido con tanto cuidado, y se lastimó el pie. Se quedó cojeando y maldiciendo, culpando a todo el mundo excepto a sí mismo. Después de como una hora así, Paloma trató de llamarme otra vez al teléfono fijo. Obviamente no contesté. Intentó encontrar a alguno de mis amigos, pero se dio cuenta de que no conocía a ninguno. Para ella, yo no tenía vida fuera de ser su papá. ¿Dónde crees que esté?, le preguntó a Sebastián. ¿A mí qué me preguntas? Tú eres su hija. Se supone que lo conoces mejor. Pero era obvio que no me conocía nada. Después de 72 años de vida, después de construir una casa con mis propias manos, después de trabajar 30 años como ingeniero, después de criar una hija y perder una esposa, para ella yo seguía siendo solo papá. Una persona sin vida propia, sin planes propios, sin voluntad propia. Error fatal. Se quedaron ahí hasta que oscureció completamente, sin saber qué hacer, sin tener dónde ir. Al final tuvieron que irse a un hotel porque literalmente no tenían casa. Cuando se fueron, apagué la cámara y me serví una copa del vino favorito de Esperanza. Ese Bordeaux
2018, que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Levanté la copa hacia la foto de Esperanza que tenía en mi nueva sala. «Salud, mi amor», le dije. «Justicia servida. No soy la carga de nadie. No soy el problema de nadie. No soy el estorbo que hay que resolver. Soy Emilio Mendoza, ingeniero, retirado, viudo, padre de una hija que tomó malas decisiones, pero sobre todo soy un hombre libre. Tengo 16 millones de pesos en el banco, un apartamento cómodo en una comunidad donde me respetan y los años que me quedan para vivir exactamente como se me dé la gana. ¿Paloma? No he sabido nada de ella desde esa noche. Probablemente esté buscándome. Probablemente quiera arreglar las cosas. Probablemente tenga una disculpa muy bonita preparada. Pero ya es demasiado tarde para las disculpas. Cuando planeas meter a tu papá en un asilo para quedarte con su casa, cuando calculas cuánto vale su vida en pesos y centavos, cuando te ríes de lo fácil que va a ser manipularlo, ya no hay vuelta. La venganza no siempre es dulce, a veces es necesaria. A veces es la única manera de recuperar tu dignidad. Y yo recuperé mi dignidad completamente. Mire qué vista tan bonita tengo desde aquí. Todos los días veo a señores de mi edad jugando dominó, cuidando los jardines, platicando en las bancas. Son hombres libres, respetados por sus familias, que envejecen con dignidad. Ahora yo también soy uno de ellos. ¿Sabe qué es lo más gracioso de todo? Que Paloma tenía razón en una cosa. Yo sí necesitaba un cambio en mi vida. Solo que no el cambio que ella tenía planeado, el cambio que yo escogí. Y ese cambio me dio la libertad que no había sentido en años. Así que ahí tiene mi historia completa, reportero. La historia de cómo un viejo confundido les enseñó a sus hijos que nunca hay que subestimar a alguien que no tiene nada que perder y todo que ganar. A veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, llega completa.